El terremoto de 1894 es quizás el terremoto más importante de la historia sísmica venezolana. Es un gran evento que produjo daños básicamente en toda la región occidental de Venezuela. Este terremoto realmente marca un poco lo que es la historia sísmica andina, porque básicamente logró que sus efectos llegaran a todo el occidente venezolano. Quizás el cronista que más escribió acerca del terremoto de 1894 fue don Tulio Febres Cordero, que en ese entonces contaba con un poco más de 30 años de edad, y ese terremoto le produjo una impresión tan grande que escribió incluso una especie de primer catálogo acerca de los terremotos que habían afectado la región de los Andes. De allí salieron muchos de los datos que sirvieron para caracterizar el terremoto, para saber cuál había sido su magnitud y cuál fue la región afectada por este terremoto. Incluso don Tulio, en algunas de las observaciones que apunta acerca del terremoto, cuenta acerca de los efectos que este tuvo en materia de movimientos de masa. Cuenta, por ejemplo, que en la zona del valle del Chama se formó una nube de polvo que estuvo prácticamente oscureciendo la zona durante casi 3 días. Esa nube de polvo probablemente fue originada por una serie de deslizamientos y derrumbes que ocurrieron en las laderas de las montañas que están entre la zona de Las González
y la zona de estanques de Mérida. El epicentro de este terremoto fue localizado tentativamente muy cerca de un sitio conocido con el nombre de Serranía de Onia. También básicamente en base a los datos aportados por don Tulio Febres Cordero, que cuenta que en esa época, en la zona de la selva de Onía, se vieron muchos árboles dañados y desguazados, probablemente por efecto de este terremoto. Esto hizo que se pensara que la zona epicentral del terremoto estuviera cerca de la Serranía de Onía, probablemente muy cerca a la ciudad de Santa Cruz de Mora, que resultó ser una de las ciudades más dañadas por este evento. También probablemente porque básicamente la ciudad está edificada sobre la traza activa de este terremoto. Los estudios acerca de los daños causados por este terremoto han seguido incluso hasta el presente, ya que se han ido recopilando documentos que no se conocían para la época y que incluso no se conocían hasta hace algunos días, cuando las personas que trabajan en la biblioteca Tulio Febres Cordero descubrieron una gran cantidad de correspondencia que dirigieron a don Tulio Febres Cordero algunos de sus familiares que habitaban fuera de Venezuela, en zonas tan remotas como España, Trinidad y Colombia. Esas cartas permiten conocer también algunos detalles acerca de cómo miraba el mundo lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ya que muchas de ellas eran dirigidas por personas muy cercanas a don Tulio que le preguntaban acerca de su casa, acerca de la ciudad, contaban acerca de lo que ellos sentían por lo que la prensa contaba de lo ocurrido en ese tremendo terremoto. Sería interesantísimo tener las respuestas que don Tulio Febres Cordero dio a esas cartas, pero hasta el momento eso no ha sido posible. Solo se conoce una respuesta que él le dirigió a un investigador conocido con el nombre de Centeno Grau, que le escribió a don Tulio Febres Cordero para consultarle algo acerca del terremoto de 1894 y publicó en su libro la respuesta que don Tulio Febres Cordero le dio. Básicamente toda esa información nos ha llevado a configurar que este terremoto es probablemente el terremoto más grande que ha ocurrido en los Andes y su magnitud se ubica cercana a los 7 grados de la escala de Richter, de tal forma que no tenemos otro dato en la historia sísmica venezolana que comienza aproximadamente en 1610 que tenga un evento que pueda ser comparable al evento de 1894. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que significó en Mérida el terremoto de 1894, el de abril, y una comparación con lo que podría suceder con un terremoto de similar intensidad que ocurriese en el estado actual que está en la ciudad. En aquel entonces, la mayoría de las edificaciones estaban construidas en tierra, arquitectura tradicional, muros de tapia, en su mayoría, con techos de madera. El terremoto en aquel momento, según los análisis que se hicieron posteriores a los daños generados, a la cantidad de víctimas, a las pérdidas, como se llama en general a eso, es decir, el daño físico en la edificación y las víctimas que eso genera, lo catalogaron como un sismo de intensidad macrosísmica entre 9 y 10, en una escala del 1 al 12. En esta escala del 1 al 12, el daño empieza a ocurrir en el grado 6. Es decir, que un grado de 9-10 es un grado bastante aproximado a lo que sería una catástrofe natural de dimensiones que superarían cualquier presupuesto de cualquier país. Si es un terremoto de esa magnitud, de esa intensidad ocurriese en estos momentos, pues seguramente otro desastre similar ocurriría. En aquel momento, pues Mérida se vio sumida en un desastre natural, donde murió bastante gente, creo que la cifra es alrededor de 300 personas que murieron en el estado Mérida. Y, por ejemplo, si un terremoto de esas características ocurriese en este momento, debido, por supuesto, al crecimiento de la población y a pesar de que los edificios están hechos de otros materiales, hay muchos edificios vulnerables en la ciudad